Buenos días, Angie Suyón, Urbano Solano Chávez, André Chávez, buenos días. Emanuel Castillo, muy buenos días. Hola Ganosa, muy buenos días. Kelly Conga, buenos días, Kelly. Ah, interesante el gorrito, Kelly. Interesante el gorrito, Kelly. Valeria Aliaga, muy buenos días. Isabel Lo, o Lu, ¿cómo está? Buenos días. Por ahí estaba Texe, buenos días, Texe. Ángelo Chinchay, ¿cómo estás? Lorelei Cruz, buenos días. José Peña del Castillo también está por ahí. Villar, Rodrigo Villar. Dulce Porras, Hidalgo Sánchez, Camarena Inga, López Agreda Piero. ¿Cómo están? Bien. Bien, vamos a empezar una vez, chicos, ¿no? Motivándonos, porque hoy día tenemos una clase interesantísima. Ya, tuve pequeñísimos problemas, pues, no, ayer en la noche, pues, no, para poder ingresar los temas en el intranet, no, mi clave, mi contraseña no resultaba, y pero hoy día en la mañanita, pues, no pude ya publicar todo completito, ¿ya? Ya está todo publicado, está la clase completa, está el resumen también para que ustedes no ya puedan empezar a trabajarlo en sus cuadernos, ¿no? También está publicada la domiciliaria que va a estar abierta para ustedes a partir de las 10 de la mañana, ¿ya? Y el temático también, ¿no? Que es a las 9:40 de la mañana, ¿listo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a elaborar el día de hoy. Vamos a elaborar nuestro videíto motivador. Este video ha sido publicado hace una semana, si no me equivoco. Ya fue el 26, hace 2 días se estrenó este video de El Sendero de la Vida. Veamos este videíto. Querido estudiante, sé que a veces las cosas no van bien. A veces no son como uno se las espera. No son fáciles, te sientes decaído, tienes flojera, sientes que no llegarás a ningún lado o simplemente estás harto de todo. Bueno, sí, pero ahora dime, ¿tú qué estás haciendo para cambiar eso? Verás, las personas siempre dicen, tienes que estudiar mucho para ser lo que tú quieres ser de grande. Y sí, es verdad, las cosas no se regalan. Y para llegar a donde tú quieres estar, tienes que esforzarte. Y mucho. Pero también es cierto que el trabajo duro sí vence al talento, cuando el talento no se está esforzando. Así que esto no significa que tienes que estar siempre pegado a tus apuntes o que siempre tienes que estar leyendo para ser el mejor. Tranquilo, también tienes que aprender a despejarte, tienes que relajarte un poco, salir a que te dé el aire a la cara y recordar que estás vivo, que no eres un robot, porque quieras o no, sí cuesta, y mucho. Lo sabes, ¿no? Todos los desvelos estudiando duro para ser el mejor, todas las horas que te pasas frente a un libro en vez de salir de fiesta o con tus amigos. Esos pequeños sacrificios son los que te hacen diferente a los demás, son los que marcan una diferencia a final de cuentas. Porque recuerda que un gran sacrificio siempre conlleva una gran victoria y que al final del día siempre terminará siendo más inteligente que ayer. Tenemos que aprender a valorar las cosas. Aunque no estés en la mejor escuela, siempre recuerda que hay personas que no tienen escuela, ya sea porque no tienen dinero, no tienen acceso o simplemente ellos no los apoyaron. Pero a ti sí, tú aquí estás conmigo, aprecia eso. Muchas personas darían lo que sea por estar en tu lugar. Y aunque a veces lo veas como una molestia de ojalá no fuera a la escuela, qué aburrido. Muchos quisieran hacerlo, pero no pueden. Valora eso. Y créeme, que las ganas de sobresalir a nadie detienen. Tú como estudiante deberías saberlo. No importa cuántas veces quieres rendirte, cerrar tu libro, arrojar todo, olvidarte. Siempre hay que recordar por qué haces las cosas, por ese futuro que anhelas, por esos momentos que tú deseas
eso con lo que sueñas todas las noches de tu vida. Por todo y mucho más siempre tienes que seguir adelante y te aseguro que lograrás todo lo que tú te has propuesto. Verá, yo como estudiante sé que este camino es largo y muy duro, más de lo que imaginé, pero no es imposible, créeme. Estoy a 4 meses de graduarme de la universidad y no sabes cómo voy a extrañar todos los momentos que viví, hayan sido malos o buenos, siempre me dejaron una enseñanza. Y ahora lo valoro porque gracias a eso soy lo que soy ahora. Y tú eres lo que eres ahora. Solo espero que nunca te rindas y que tengas la esperanza de que puedes lograr todo lo que te propones. Porque si yo pude, tú también. Así que ahora ven, saca ese libro y sigue estudiando. Sigue aprendiendo, sigue mejorando. Conviértete en el mejor. Sueña. Y sueña en grande. Porque esa es la única manera de crecer en la vida. Porque si dejas de soñar, también dejas de vivir. Pero recuerda una cosa. Un sueño sin metas es solo un sueño. Yo creo en ti. Sé que serás muy grande. Échale ganas a la vida. Nos vemos pronto. ¿No? ¿Qué tal? ¿Les parece o no? Espero que les haya gustado. Ahora sí están todos completitos, creo. Buenos días, Ivana Celada. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Ivana? Ahora sí, a ver, vamos a compartir la clase del día de hoy. Hoy día tenemos un tema interesante debido a que nosotros lo consideramos como la parte central de la economía, ¿ya? Si bien es cierto, hemos hablado acerca del proceso económico ya, hemos propuesto el tema de producción, ¿sí? En la producción, a veces nosotros tenemos que resolver ciertas interrogantes para poder encontrar, ¿no? La solución al problema fundamental. Ustedes saben cuál es el problema fundamental, ¿sí o no? ¿Te acuerdas o no? ¿Cuál era el problema fundamental de la economía? A ver, ¿quién me puede decir cuál es el problema fundamental de la economía? A ver, chicos, ¿por qué no encienden sus cámaras? ¿No? Ahí está, la escasez, ¿no es cierto? La escasez de recursos. Ese es el problema fundamental de la economía. Ya, como problema fundamental de la economía, nosotros tenemos que resolver eso, tenemos que solucionar ese problema, ¿no? Tratando de resolver ciertas interrogantes, ¿no? Y al momento de resolver ciertas interrogantes, la economía de un país se manifiesta, pues, ¿no? En un objetivo básico, un objetivo base. Ese objetivo base nos habla acerca de, eh, como le digo, los sistemas económicos que cada país piensa realizar. Chicos, estamos a puertas de realizar dos posibilidades. Tenemos dos posibilidades el día de, bueno, en estos momentos, ¿no? Elegir no continuar con una derecha autoritarista o elegir, pues, no un sistema socialista tipo comunista, no tirando para una situación bastante autoritarista, ¿no? Entonces, eh, estamos en dos posibilidades. Si realizamos una economía de mercado, una economía social de mercado, economía mixta, o una economía planificada. Bueno, planificada entre comillas, diríamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, también hoy día vamos a conocer un poquito acerca de eso, ¿ya? Hoy vamos a elaborar un problema, un tema llamado problema de escasez, ¿ya? Seguimos ingresando. Ujú, ya está. Vamos a mostrar la diapositiva. Esta es la diapositiva.
¿Dónde están mis jóvenes estudiantes? Aquí están. Listo. Muy bien, ya está. Listo, Santos Navarrete, veo a Lucas Morales. Angisita Suyón está como gatita, creo ahí. ¿Es una gatita o un ratoncito? Hola, Carlita Huarcaya, muy buenas noches. Buenas noches, diré buenos días, buenos días. A ver, Yanira, dígame, ¿cuál es su pregunta? ¿Por qué el dólar sube y baja? Mira, ve. eh, esta es una teoría de mercado, ¿ya, Yanirita? Esta teoría de mercado implica, pues, no, según se manifiesta la cantidad de dólares que están en el mercado, la cantidad de personas que compran dólares, la cantidad de personas que ofrecen dólares, ¿ya? En el mercado existe una ley económica llamada la ley de oferta y demanda, ¿ya? De acuerdo a la cantidad de ofertantes, de acuerdo a la cantidad de demandantes, el precio tiende a moverse, ¿ya? ¿Por qué sube y por qué baja el precio del dólar? Por la misma ley de oferta y demanda, te digo. Ahora estamos experimentando un incremento constante, ¿no es cierto?, del tipo de cambio, ¿no? Hace poco estábamos viendo, hace unos días, vi que el precio del dólar subió a 3 soles 77, 78, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que, ¿por qué el precio del dólar sube? Porque no hay cantidad de dólares en el mercado, ¿ya? Porque como no se está realizando una exportación consciente, no hacia el extranjero, porque debido a que hay varias fronteras que se están cerrando por el tema de la pandemia, ello implica, pues, ¿no? De que no haya muchos recursos, ¿ya? Entonces, si no se exporta, no hay ingreso de divisas, no hay ingreso de monedas extranjeras, ¿ya? Y como no hay ingreso de monedas extranjeras, entonces la falta de moneda extranjera hace que el precio del dólar suba, ¿ya? Porque está bajando, está cayendo la oferta de divisas. Entonces el precio del dólar sube, sube, sube. Ahora, ¿y qué pasaría si el precio del dólar, si el dólar empieza a incrementarse las exportaciones? Si se incrementan las exportaciones, ¿qué sucede con el precio del dólar? Aumenta la cantidad de dólares y por lo tanto el precio tiende a disminuir. ¿No es cierto? Eso es lo que nosotros conocemos como la ley de oferta y demanda. ¿Ok? ¿Me entendiste, Yanirita? ¿Sí? Ok, es más que todo por el tipo de mercados. ¿Ya? Hay mucha inestabilidad económica, ¿sabían? Hay muchas empresas que están temblando ahorita, ¿no? Hay muchas personas que están acostumbrados a ideas capitalistas que están con el temor de poder continuar en el país, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que la presidencia puede ganar el señor Pedro Castillo y por ende, pues no, el socialismo tipo comunismo con lado izquierdista, autoritarista, ¿no? Puede imperar en la economía y se van a cerrar muchas oportunidades, ¿no? Entonces, como se cierran muchas oportunidades, ¿ya? Como se están cerrando muchísimas oportunidades, entonces, la gente, ¿qué hace? Piensa irse, ¿no? ¿Se han dado cuenta? La gente se está yendo a Estados Unidos, se están yendo hasta Europa. ¿Por qué? Porque dice que no quieren recibir un gobierno autoritarista. Las empresas están tambaleando. Dicen que los van a cerrar, ¿no? Eh, Hay muchas malas expectativas si es que gana el señor Pedro Castillo.
Y no por el señor Pedro, ¿ah? No por el señor Pedro, porque no le tiene miedo al profesor. A quien le tiene mucho miedo es al señor secretario de ese partido político. ¿Quién es? Vladimir Cerrón. A él se le tiene mucho temor, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que está sucediendo ahorita. Hay mucho temor, mucha inestabilidad, ¿no? Y eso puede repercutir, pues, ¿no? En una posible caída de la economía, ¿no? Más de lo que estamos resistiendo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que está ocurriendo en nuestro país en estos momentos, y por ende, pues no, también es otro de los objetivos por el cual, otra de las situaciones por el cual el precio del dólar suba también, ¿no? Así es el socialismo, lo que es tuyo es mío y lo que es mío es mío. Sí. Bueno, eso es lo que algunos indican, ¿no? Eso es lo que algunos indican, ¿no? Que eso es lo que puede suceder. Yo te digo, a veces es bueno siempre estar informándose cómo es, en qué consiste el verdadero socialismo, ¿ya? Siempre es bueno informarse, ¿no? Cómo es el verdadero socialismo, para que podamos, de repente, pues, no, darnos cuenta de lo que puede ocurrir, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos empezando, ¿no? Bien, problema de escasez, muchachos. Problema de escasez. Vamos a ver el primer videíto. ¿Qué es la escasez de recursos? ¿No? Primero tenemos que saber en qué consiste la escasez. ¿Ya? Vamos a ver este videíto. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En este video vamos a conocer el concepto de escasez, pero visto desde la ciencia económica. La escasez surge como una disparidad entre las necesidades humanas y los recursos disponibles en nuestro planeta. Recordemos que entre los recursos se encuentran los recursos naturales tales como la tierra, los minerales o el agua. También recordemos que entre las necesidades humanas están, por ejemplo, alimentarnos, tener vivienda, poder asistir a la educación, tener asistencia médica, poder transportarnos. Y que una vez resueltas estas necesidades, el hombre busca satisfacer necesidades que le causan más felicidad, como enamorarse, casarse, conformar una familia o irse de viaje. Para concluir esta primera parte, recordemos que los recursos son de carácter limitado, pues sabemos que los recursos naturales no son infinitos. En cambio, las necesidades humanas son ilimitadas. Nunca se va a poder satisfacer a todo el planeta. Y recordamos que en nuestro planeta vemos más de 7.000 millones de habitantes. Entonces, con unos recursos limitados, una población creciente y unas necesidades ilimitadas, comenzamos a esbozar el concepto de escasez. Para conocer el concepto de escasez, recordemos que todas las preguntas de la economía se derivan de querer más de lo que se tiene. Por ejemplo, queremos una ciudad segura, queremos que el aire de esta ciudad no esté contaminado, buscamos que los colegios y las universidades sean las mejores, deseamos tener tiempo para disfrutar de un partido de fútbol, de ir al cine o pasar tiempo con nuestros familiares y amigos. Pero al final, lo que se quiere obtener se ve limitado por tres cosas. Primero, por el tiempo del que disponemos. Segundo, de los ingresos que captamos. Y tercero, de los precios de los bienes y los servicios que necesitamos. Veamos cómo esos tres factores limitan a lo que deseamos. Gente adinerada y persona con salarios básicos lo enfrenta por igual. Este chico tiene en su bolsillo $50 y desea comprarse unos jeans que cuestan $50, pero también desea unos zapatos que cuestan $50. Por su parte, este ejecutivo
quiere pasar el fin de semana con su familia, pero debe liderar una junta de ejecutivos en su empresa. Pero también hay una ciudad que desea mejorar el servicio de salud, pavimentar las calles y brindar subsidios a los desempleados. Pero el dinero municipal no alcanza para poder realizar todos estos gastos. Por lo tanto, decimos que el chico, el ejecutivo y la ciudad enfrentan escasez. Las elecciones que hacemos dependen de los incentivos que se nos presenten. ¿Qué es un incentivo? Un incentivo es una recompensa que alienta a una acción. Entonces, continuando con nuestro ejemplo, si el precio del jean bajara a $30, por ejemplo, el chico tiene un incentivo para elegir comprar ese jean. Si el ejecutivo determina que su empresa está al borde de la quiebra, tiene un incentivo para quedarse preferiblemente en la junta de ejecutivos. Y por otra parte, si en la ciudad ocurre lo siguiente, si el precio del cemento o de otros materiales de construcción baja, entonces la ciudad tiene un incentivo para pavimentar las vías. Es por esto que la economía es la ciencia que estudia las elecciones que los individuos, las empresas, los gobiernos y las sociedades hacen para enfrentar la escasez, así como los incentivos que influyen a esas elecciones. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo. Bien, entonces, eso es lo que nosotros consideramos como la escasez. Y ante esa escasez, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí vieron ustedes, ¿no? La posibilidad de tener que elegir, saber elegir, ¿no? Ante un problema de escasez, acuérdate, ante un problema de escasez, nosotros tenemos que saber elegir, ¿ya? También ahí aparece el problema de elección, ¿no? ¿Ya? Eh, en sus libros, ustedes tienen ahí sus libros, me parece sí, tiene un introductorio, introducción dice, el enfoque liberal de la economía establece que lo más importante al momento de producir es obtener el máximo provecho, ¿ya? Esto es, dice, el enfoque liberal de la economía establece que lo más importante al momento de producir es obtener el máximo provecho. Esto es más productos y más ganancias. Sin embargo, no existe la preocupación si llega a todos con los productos o si todos pueden pagarlo. ¿Ya? Eso es lo que nosotros consideramos como un problema, ¿no? Básico de escasez. ¿Ya? Ante eso aparecen ciertas interrogantes en la economía. Esas interrogantes determinan el siguiente enunciado. Los recursos están disponibles en cantidades limitadas. Eso sí, lo sabemos muy bien por el tema de la escasez, ¿ya? Pero las necesidades humanas son prácticamente ilimitadas, debido a que incrementa la población, a que avanza la tecnología y el tiempo también, ¿ya? Lo que nos conlleva a poder plantear la inevitabilidad de la elección, como les dije hace un rato, ¿no? Ante esa situación de que nos hace falta recursos, ¿no? Para poder satisfacer las múltiples necesidades, nosotros tenemos que saber elegir, ¿ya? Tenemos que saber elegir. ¿Y qué es lo que vamos a elegir? Dice, la necesidad de elegir, ¿no? Se evidencia al considerar tres problemas fundamentales a lo que toda sociedad va a dar respuesta independientemente de la organización, ya sea jurídica, política y social. ¿Cuáles son esos tres interrogantes del problema fundamental? Ahí está. El qué y cuánto producir.
¿Ya? Esa es una interrogante muy importante, ¿ah? ¿Qué es lo que vamos a producir y cuánto vamos a producir? ¿Ya? Aquí nosotros vamos a tratar de poder generar la opción de satisfacer nuestras necesidades de manera personal o colectiva, buscando la manera de qué es lo que vamos a escoger, qué es lo que vamos a producir, qué podemos elaborar. La segunda interrogante se manifiesta en cómo producir, ¿no? En la pregunta, en la interrogante, ¿cómo producir? Nosotros tenemos que ver cuáles son las técnicas, ¿no? Y cuáles son las técnicas y cómo es que nosotros vamos a determinar la creación o la elaboración del producto que ya hemos elegido, ¿no? La combinación eficiente y óptima elección de los recursos que vamos a utilizar para poder producir, ¿no? Y la otra interrogante es, ¿y para quién vamos a producir? ¿Ya? Aquí nosotros tenemos que saber quién es el que va a requerir de nuestros recursos, ¿no? ¿Quién necesita de nuestros recursos? La correcta distribución de la producción obtenidas con vistas a la justicia distributiva se manifiesta, pues, no principalmente en, no el para quién vamos a producir, ¿ya? Es una pregunta interrogante de mercado, pues, ¿no? Para saber exactamente quiénes son los que van a requerir de nuestros recursos, ¿no? De nuestros productos que nosotros podemos elaborar. Entonces, ahí está la idea de lo que nosotros tenemos que identificar, pues, ¿no? En el qué, cómo y cuánto producir. Y para quién producir, mejor dicho, ¿no? Para quién producir. ¿Ya? Las tres interrogantes, no te olvides. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién vamos a producir? ¿Ya? Tres interrogantes importantes. En este enunciado nosotros vamos a ver o vamos a analizar estos problemas económicos fundamentales. ¿Qué podemos producir? ¿Cómo podemos producir? ¿Para quién vamos a producir? Esas son las tres interrogantes importantes, ¿no? ¿Qué podemos producir, profesor? Es un problema netamente económico, dice. Es un problema netamente económico que va a reflejar cómo las sociedades realizan la asignación de recursos escasos hacia fines alternativos, determinándose los niveles de producción. O sea, en este caso, chicos, por si acaso, para ser lo más simple posible. La interrogante ¿qué podemos producir? Es una interrogante económica, ¿ya? Es una interrogante económica que nosotros le hemos podido resolver la semana pasada, cuando hablamos de la producción, ¿se acuerdan o no? ¿No? En la producción, nosotros vamos a elaborar los bienes y servicios necesarios para satisfacer necesidades, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que podemos producir, profesor? Ya es de acuerdo a lo que las necesidades requieren. No puede ser alimento, puede ser vestimenta, puede ser útil de escritorio, puede ser útil de aseo. Ahora más de lo que se necesita son útiles de aseo, de seguridad, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a considerar, ¿no? ¿Cómo producir y para quién producir? Esas son las tres interrogantes que nosotros vamos a analizarlo con este videíto interesante, importante, de las tres interrogantes. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En este video vamos a ocuparnos de hablar de los principales problemas económicos. Todo sistema económico debe resolver los siguientes. Pero, un ratito, disculpen. Primero antes vamos a explicar, ¿ya? Vamos a explicar antes de, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué podemos producir? Recuerda esto. ¿Qué es lo que podemos producir? ¿Cuál es el recurso? ¿Cuál es el recurso que necesita la población para poder satisfacer necesidades? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Ahí podemos decir, pues no, necesitamos alimentos. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que está necesitando más la población. ¿Ya? ¿Cómo poder hacerlo? Ya, mira, vamos a elegir un producto. ¿Qué les parece? ¿Ya qué es lo que más necesitamos ahora? Obviamente que medidas de seguridad. Puede ser de repente una muy buena mascarilla, ¿no? O puede ser alcohol, o puede ser, pues, ¿no? Un jabón un tipo de jabón
que sea efectivo en la limpieza, y que no sea muy caro, y que también no maltrate las manos, obviamente, que no sea muy químico. Entonces, podemos elaborar cualquiera de esos recursos. ¿Ya? A ver, ustedes elijan, a ver, mascarillas, alcohol o jabón. ¿Qué le escogen? A ver, ¿qué escogerían mis chicos? A ver, ¿qué escogeríamos? A ver, Yanira, ¿qué escogerías? A ver. Ya, mascarillas, listo. Uy, la mayoría es. Espera. Espérense. Isabel dice jabón, Yanira mascarillas, Valeria mascarilla, van dos, alcohol, Lucas alcohol, Lucas alcohol. Entonces, dos, tres, ya está, listo, ya. Ya ganó mascarilla. Vamos a elaborar mascarillas, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar, ¿no? Vamos a colocar mascarillas. Mascarillas, ¿ya está? Bueno, los que puedan hacer de repente el alcohol también lo pueden hacer. El alcohol, necesitamos alcohol también. También ahí por ahí he visto que Isabelita le gustaría hacer jabón, vamos a hacer jabón. Ya está. Eso es lo que vamos a producir. ¿Ya? ¿Cómo producir? En la interrogante ¿cómo producir? Dice que este es un problema tecnológico o técnico también podríamos decirle, pues, ¿no? Que está relacionado o asociado a la organización de la producción, ¿ya? De tal manera que refleja la elección de la tecnología más apropiada que permita reducir los costos productivos. Oye, es importante saber de que estos recursos necesitan, ¿no? Técnicas, técnicas de producción, ¿ya? ¿Ya está? Técnica de producción, ¿sí? Entonces, las técnicas de producción nos ayudan a saber cómo elaborar de la mejor manera posible estos recursos, estos productos, sin que nos genere altos costos, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener que analizar, ¿ya? Ahora, profesor, sí, dígame. Eh, y la otra interrogante, a ver, ¿para quién vamos a producir? ¿Ya? ¿Para quién vamos a producir? Es un problema social, definitivamente es un problema social, ¿ya? Que refleja la problemática sobre la distribución, el ingreso entre los sectores que agrupa la población económicamente activa, y esta distribución dependerá de la propiedad de los recursos y los respectivos precios, ¿ya? Profesor, o sea que una vez que elaboremos estos recursos, tenemos que saber cuál va a ser nuestro mercado, ¿ya? ¿Cuál es nuestro mercado? ¿No? ¿Para quién va? Ah, profe, porque si elaboramos mascarilla, de repente elaboramos de acuerdo al tamaño, ¿sí o no? Hay mascarillas para niños, hay mascarillas para adolescentes, de otros modelos, ¿no? De repente modelos más espectaculares, y hay mascarillas para adultos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que saber exactamente la mascarilla que vamos a hacer para quién es, ¿no? Para quién va a ser, ¿sí?
Eso es lo que nosotros vamos a tener que identificar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros consideramos como problemas fundamentales de la economía. ¿Ya? Listo. Ahora, queremos saber un poquito más acerca de estos problemas económicos, pues vamos a verlo todo mediante este video. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En este video vamos a ocuparnos de hablar de los principales problemas económicos. Todo sistema económico debe resolver los siguientes problemas económicos básicos. Primero, ¿qué producir? Luego debe saber cómo realizar esa producción. Enseguida debe responder el cuándo hacer esa producción. Y finalmente, ¿para quién se va a producir? Vamos al primer problema. ¿Qué producir? Es decir, los bienes y los servicios que se deben elaborar para una comunidad. ¿Cómo producir? Es decir, cómo organizar los recursos productivos para elaborar las cantidades adecuadas de bienes y de servicios y cuál es la localización de los insumos y los consumos de esa producción. ¿Cuándo producir? Pregunta que se refiere al momento adecuado para utilizar los factores de producción. Y el último problema, ¿para quién producir? En otras palabras, ¿cómo se distribuyen los bienes y los servicios entre los miembros de la sociedad? A continuación, vamos a referirnos a los dos primeros problemas económicos. Las sociedades responden a estos cuestionamientos de maneras diversas, pero las formas más importantes de organización económica en la actualidad son, por una parte, la economía centralizada y de otra parte, la economía de mercado. Veamos, la economía centralizada, es decir, la dirigida por un control centralizado por parte del Estado. La economía de mercado es un sistema informal de precios y beneficios en el que la mayoría de las decisiones son tomadas por individuos y empresas. Pero todas las sociedades tienen diferentes combinaciones de economía centralizada y economía de mercado. Es decir, que todas son economías mixtas. A continuación, solo nos vamos a referir conforme a la economía de mercado. Sin embargo, como ya se mencionó, ninguno de estos sistemas se presenta en forma pura. Vamos a continuar entonces resolviendo el primer problema económico, el cual es ¿qué producir? Tenemos dos alternativas para explicarlo. Por una parte está los consumidores y de otra parte las empresas. Comencemos con los consumidores. ¿Qué bienes y servicios se producen? Está determinado por los votos monetarios de los consumidores. Las personas revelan sus preferencias en forma de votos monetarios, que las empresas utilizan de guía para orientar sus decisiones productivas. Por ejemplo, hace un siglo se dedicaban muchos dólares en votos monetarios para el transporte en caballo y para comprar herraduras. Pero hoy en día se dedican muchos votos monetarios para invertir en automóviles o en llantas. La otra vía para saber qué producir dijimos que es a través de las empresas.
Las empresas, a su vez, están motivadas por el deseo de maximizar sus utilidades. ¿Pero qué son las utilidades? Las utilidades son ingresos netos o la diferencia entre ventas totales y costos totales. Es importante decir que a las empresas les atraen las altas utilidades en la producción de bienes de gran demanda y abandonan aquellas áreas en las que pierden utilidades. Ahora hablemos del segundo problema, que es cómo producir. Bien, es cómo organizar los recursos para poder producir las cantidades adecuadas de bienes y servicios y cuál es la localización de los insumos y los consumos. Y esta producción, esta pregunta de cómo realizar la producción está determinada por las siguientes cuestiones. Primero, por la competencia entre productores. Segundo, la manera de maximizar utilidades. Y tercero, mantener los costos mínimos. Veamos un ejemplo para que logremos comprender de mejor manera este último concepto. El ejemplo es cómo se produce un iPod. Bueno, tal vez podríamos decir que es la casa matriz la encargada de realizar el aparato. Pero si vemos al reverso del aparato, vamos a darnos cuenta que dice hecho en China. Ahora bien, utilicemos el resumen que hizo el economista en jefe de Google y nos dijo lo siguiente. En primer lugar, que este, como muchos otros productos, está hecho en varios países, que tiene al menos 451 partes, que de los $300 de precio, la compañía matriz se gana aproximadamente $80 y que China ensambla subcontratando a Taiwán con $5 de mano de obra. Con este ejemplo, se puede concluir sobre el proceso productivo que cumple con mantener los costos al mínimo y de maximización de utilidades. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo. Claro, lo que pasa es que se han dado cuenta ustedes que con este video se han resuelto, pues no, em, se han resuelto las interrogantes, las más consideradas, no las más conocidas, ¿no? Y que ello implica, pues no, el avance, ¿no? De cómo poder solucionar los problemas, el problema fundamental, ¿no? La escasez de recursos, ¿ya? Ahora vamos a ver otro punto importante dentro de la resolución de estas interrogantes. Para tratar de solucionar el problema de la escasez, pues el Estado tiene que buscar formas de poder no dirigir el sistema económico, ¿ya? Para dirigir el sistema económico tenemos que aplicar organizaciones, forma de organización. ¿No? ¿Cómo podemos organizarnos? Dice, ¿no? ¿Cómo se puede organizar? ¿Ya? La clasificación tradicional y teórica de las organizaciones económicas nos muestra cómo un país puede organizarse, ¿no? Para poder dirigir el sistema económico. Así, ¿ya? Tres formas para poder organizarse. Claro, no lo realiza las tres, por si acaso, realiza una de ellas, ¿no? Una economía de mercado. ¿Cómo es una economía de mercado? Una economía de mercado se da en base a instituciones, en la cual el Estado se abstiene de participar, ¿ya? La propiedad privada de los medios de producción es la que abunda, ¿ya? Iniciativa privada, el ejercicio de la libre iniciativa empresarial, ¿ya? O sea, ver la manera en cómo el Estado les abre las puertas a las economías diversas, ¿ya? Mercado. Perdón, un ratito.
Esperemos un momento ya, chicos. Disculpen chicos, es que se le había caído algo a mi hija y tuve que ayudarla. Bien, entonces, en una economía de mercado se manifiesta cuando el Estado se abstiene de participar en ella, ¿ok? Ahora, si el Estado se abstiene, tiene que abrir las puertas a la economía privada, a la propiedad privada, ¿no? En su totalidad, sí, ejercicio de libre iniciativa empresarial, dice, ¿no? El mercado y sistema de precios como orientadora del proceso económico es la que va a abundar, ¿no? La que va a generar su situación, su actividad económica, ¿ya? Ahora, recuerda también que en esta economía de mercado, una economía de mercado, el Estado tiene que dar la prioridad a la propiedad privada, ¿ya? Y una prioridad total, ¿ok? Ahora, ¿cómo se generó esto, no? ¿Cuál es su raíz? Dice, ¿no? Su raíz es básicamente en qué etapa surgió, cómo surgió esta organización. Surgió en el liberalismo individualista del siglo XVIII, ¿no? Hay una escuela, la escuela clásica de Adam Smith, la que formuló la idea de cómo se puede hacer una economía de mercado, ¿no? Sostuvo la idea de poder realizar o poder organizar una economía de mercado, ¿ya? Eso es lo que se generó, pues, ¿no? En esta situación, ¿no? ¿Ya? Una economía de sistema mixto. Bueno, vamos a ver primero para el lado derecho, ¿ya? Vamos a hacerlo del lado derecho, lo contrario de la economía de mercado, ¿no? Lo contrario de una economía de mercado es una economía planificada, ¿ya? Una economía planificada se manifiesta, pues, ¿no? Cuando el Estado interviene totalmente, ¿ya? La colectivización de los medios de producción, ¿no? Ayudan a poder formar, ¿no? Bases institucionales en ellas. O sea, el Estado tiene que buscar y planificar todas las actividades, ¿no? Del Estado, de la actividad productiva, ¿no? ¿Ya? Inexistencia de la libre iniciativa empresarial. No existe esa iniciativa. Otra, centrales de planificación para el comando de procesos económicos. También importante eso, ¿no? O sea, la participación total es del Estado. La participación total es del Estado. Y el Estado es que va a generar, pues, no todos esos, los recursos necesarios. ¿Ya? La raíz, ¿cómo surge en la economía planificada? Gracias a Carlos Marx, ¿no? Con su escuela socialista, el socialismo marxista del siglo XIX, ¿ya? Eso es lo que surgió, lo que se estableció, pues, ¿no? Como una economía planificada, ¿ya? Entonces, tenemos un sistema capitalista, un sistema de economía de mercado de Adam Smith, propuesta por Adam Smith. Tenemos una economía planificada, ¿no? Que se manifiesta en socialismo, ¿no? El socialismo de Carlos Marx, y tenemos una combinación de ambas partes, el sistema mixto, o le llama, pues no le llamó así John Maynard Keynes, ¿no? Una economía social de mercado, ¿ya? La intervención es parcial del Estado, ¿no? Debe existir conjuntamente con la propiedad privada, ¿no? El Estado, la actividad estatal y la propiedad privada, de manera, pues, no mixta, compartida en los medios de producción. La iniciativa empresarial está bajo regulación del Estado. El Estado debe regular a la iniciativa privada. Y el mercado y planeamiento indicativo como orientadores del proceso económico. O sea, el mercado y el Estado debe planificar, pues, no todo lo que es la orientación de este sistema económico. ¿Ok? La raíz, vicios de las concepciones radicales o, bueno, la teoría keynesiana, ¿no? Gracias a la teoría keynesiana. ¿Ok? Eso es lo que nosotros conocemos o proponemos como el sistema mixto o social de mercado. ¿Ya? Nuestra economía actualmente, según la Constitución Política del Perú, es una economía social de mercado.
¿ya? Es una economía social de mercado, o sea, una economía mixta, ¿ya? Se, se prevé o se determina, se promueve la iniciativa privada, pero con regulación del Estado, ¿ya? El problema aquí es que no se está realizando un trabajo ordenado, ¿no? ¿Ya? Hay un problema de elección. Existe un problema de elección. ¿Cuál es el, cuál es el problema de elección? Dice, en una situación, este es un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo, ¿ya? Ya, este ejemplo se manifestó, pues no, se puede manifestar en cualquier persona, en cualquiera, ¿ya? Pachín es un ciudadano promedio, ¿ya? Funcionario de un importante banco, es casado y tiene 2 hijos. Él, terminando su horario de trabajo, agotado, se dirige a su casa. ¿Ya? A veces desea descansar todo el tiempo, pues su trabajo es intenso. Sin embargo, se pone a pensar que aburrido sería todo sin trabajar. Como en los tiempos de Adán y Eva, pues, ¿no? Pues como todo existe y los recursos son ilimitados, además de poder vivir indefinidamente, ya no hay preocupaciones, dice, pero tampoco ambiciones sanas de superación, de logro de objetivos, de metas, etcétera. No, claro, obviamente, pues no, el estar en el paraíso implica, pues no, de que tengas alimento, de repente puedas tener algo de vestimenta, ¿no? Pero no hay un instinto, ese instinto de superación, no, no existe ese instinto de superación, no buscas objetivos grandes, objetivos generosos, no tienes metas de crecimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que puede ocurrir. Pachín vuelve a la realidad y analiza que en todas sus decisiones, existe un mayor o menor medida de un promedio de problema de escasez, ¿no? ¿Qué lo obliga a elegir entre varias alternativas, sea cual fuera su posición, incurriendo en un sacrificio tal vez, pues no puede tener todo lo que desea al mismo tiempo, ¿no? O sea, tiene 3 posibilidades, ¿no? Supongamos, puede abrir la puerta número 1, la 2 o la 3. No sabe qué es lo que hay ahí, no, no sabe lo que puede recibir de eso, ¿no? Entonces él trata de decidir. Al momento de decidir por la puerta número 1, de repente, estaría sacrificando abrir las puertas 2 y 3 de lo que podría encontrar ahí. Entonces, ahí tenemos ese problema de elección. Y ante ese problema de elección aparece o surge el costo de oportunidad. Pachín de repente debe elegir, pues, su recurso, el dinero le es escaso, no sobra. No, no sabe si comprarse un televisor, no sabe si comprarse un celular o de repente un pollito a la brasa completito para él, solo para él. No lo sabe. Tiene que saber elegir. Tiene que determinar esa elección. ¡Wow, qué grande! Ya tiene que determinar esa elección. Eso es lo que nosotros debemos de considerar en el tema del costo de oportunidad. Pachín ni la empresa, bueno, pueden obtener todo al mismo tiempo y deben sacrificar algo si toman una decisión. Este sacrificio es lo que se deja de lado al elegir, dice, ¿no? Los economistas lo llamamos ¿cómo? Lo llamamos costo de oportunidad. ¿En qué consiste el costo de oportunidad, chicos? Esto sí hay que resaltar eso. Vamos a resaltar. Vamos a resaltar esto. Por favor, resaltemos. Es la cantidad de un bien o bienes que es preciso sacrificar para obtener una cantidad de otro bien. ¿Ya está? Bien subrayado. Eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. Eso está en tu libro también, en tu resumen, perdón. En el resumen, solamente lo que más me interesa es que tú pongas el concepto de costo de oportunidad. ¿Ya? El concepto de costo de oportunidad.
Eso es lo que más nos interesa. Este concepto permite a los economistas calcular los costos y sopesar las alternativas en diferentes situaciones. ¿Ya? A ver. Tenemos un video, pero este video lo voy a hacer en breve, ¿ya? Primero necesitamos aplicar esta curva de posibilidades de producción, ¿ya? Esto, ahorita lo vamos a ver ese video, no te preocupes, ¿ya? Quiero asegurarme en la explicación de esta teoría. La curva de posibilidades de producción y el costo de oportunidad. Un instrumento gráfico que representa el conjunto de combinaciones máximas posibles que se pueden producir. Chicos, en tu resumen está esto, ¿ya? Es un instrumento gráfico que representa el conjunto de combinaciones máximas posibles que pueden producirse, ¿ya? Esto es lo que vas a encontrar en tu resumen. Esa es la definición de la curva de posibilidades de producción. Ojo, pregunta de temático y pregunta de examen también. Aquel instrumento gráfico que representa el conjunto de combinaciones máximas posibles para producir se denomina curva de posibilidades de producción. Algunos también le llaman frontera, ¿ya? Frontera de posibilidades, ¿ya? Algunos le llaman así, frontera, ¿ya? La frontera de posibilidades de producción. Algunos lo llamamos así, ¿ya? Muy bien. En esta economía, en este tipo de producción, ¿no? Se establece, se elabora bajo ciertas asunciones. Uno, que la economía utiliza plenamente, o que utilice plenamente los recursos escasos. Dos, que la cantidad de recursos en un periodo esté dado. Ya la cantidad ya esté establecida. Y tres, que se produzcan solo dos bienes. Claro, si una empresa elabora un bien, no es necesario hacer una curva de posibilidades. Tendría que elaborar dos bienes para hacer esa curva. Profe, si elabora tres o cuatro, no, solamente acá tiene que ver dos bienes, no hay más, ni menos. ¿Ya? Vamos a elaborar una gráfica en donde encontraremos puntos notables en esta curva de posibilidades de producción. La CPP es curva de posibilidades de producción. ¿Ya? El punto cero va a ser la producción nula frente a una gráfica como esta, mira. Tenemos dos ejes, el eje X y el eje Y. Claro, el eje Y es un producto de Y el eje X es otro producto, el producto X, que puede ser de repente polos, camisas, ¿no? Vamos a colocar acá, ¿ya? Puedo poner aquí polos, ¿no? O de repente aquí puedo colocar camisas. ¿Ya? La curva de posibilidades es esta curva de aquí que ustedes ven ahí, ¿no? Esa curva, ¿no? Esa es la frontera. Dentro de esto es lo que nosotros podemos producir, pero claro, no estamos utilizándolo, ¿no? ¿Cuándo estaríamos utilizando de manera correcta nuestros recursos? Cuando nos encontramos en esta curva. En cualquiera de esta parte, ¿no? En cualquiera de esta parte, no estamos encontrando, perdón, disculpen el pequeño desvío, ¿ya? Si nos encontramos dentro de esta curva, es que estamos utilizando plenamente nuestros recursos, ¿ya? Si nosotros elaboramos, si estamos acá afuera, eso es algo inalcanzable, algo que no podemos alcanzar. ¿Por qué? Porque tendríamos que tener más recursos todavía, ¿ya? Entonces, el punto A viene a ser una capacidad ociosa. ¿Qué quiere decir capacidad ociosa? ¿No? O ineficiente. Quiere decir que no estamos utilizando adecuadamente nuestros recursos, los recursos productivos para elaborar los bienes. O sea, estamos dentro de nuestras posibilidades, sí, estamos dentro de nuestras posibilidades, pero no estamos haciendo uso adecuado de esto. ¿Ya? En el punto B es el pleno empleo. Ahí estamos utilizando plenamente nuestros recursos.
Y en el punto C es lo inalcanzable, lo imposible, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos tener más de lo que tenemos, ¿ya? Esas son la frontera de posibilidades o curva de posibilidades de producción, ¿ya? Esto también ustedes lo tendrían que elaborar, pues, ¿no? Eso también está en tu resumen, ¿no? En tu cuadro de resumen, ¿ya? En la frontera de posibilidades de producción, nosotros podemos decir, ¿qué pasa si en un año decide realizar una reinversión? Ah, mira, si estamos con una reinversión, estamos mejorando, entonces vamos a hacer que esa curva pueda expandirse, ¿no? El desplazamiento positivo quiere decir que se va hacia la derecha, se abre, se expande la curva de posibilidades. Estamos en pleno crecimiento económico. Eso hemos tenido años anteriores, sí hemos tenido, sí, constantes expansiones, pero debido a la pandemia, debido a las situaciones negativas que están generándose en nuestro país, no, la curva se ha retrocedido, se ha retraído, se ha no, eh, se ha reducido, mejor dicho, ¿no? Se ha reducido. Entonces, este es un desplazamiento negativo, ¿no? Dado por la caída o la recesión económica que estamos generando actualmente. Entonces, nosotros actualmente estamos experimentando un desplazamiento positivo o negativo de la producción. En estos momentos estamos experimentando un desplazamiento positivo o negativo de la producción. A ver, ¿qué estamos experimentando? Un desplazamiento negativo de la producción. Así es, negativo. Muy bien, excelente. ¿Ya? Para eso nosotros tenemos que aplicar también ejercicios matemáticos, por ejemplo, el costo de oportunidad. Para entender mejor, supongamos que es una economía, que en una economía se producen solo dos bienes, ¿ya? Alimentos y armas, en una combinación A. Si se desea aumentar la producción de armas de 10, ahí vamos a ver la imagen, ¿ya? Aquí está la imagen. Tenemos armas y tanques, ¿ya? La producción A determina cuántos tanques o cuántas armas podríamos llegar a tener. Y en la producción B también. Ya dice, si estamos produciendo a máxima capacidad, estamos en A o en B, pero no en C, ya estamos a máxima capacidad, ¿no? La mínima capacidad quiere decir que estamos produciendo 300 armas y 10 tanques, ¿no? Supongamos, ¿no? En el punto A estamos utilizando 700 armas y 10 tanques, ¿no? En el punto B es 300 armas y 11 tanques, ¿ok? Esos son los puntos máximos, ¿ya? Si estamos produciendo a máxima capacidad, necesariamente se debe disminuir la producción de alimentos. Allá, por ejemplo, acá estamos en alimentos. Vamos a ponerle aquí. Me faltó ponerle ahí alimentos. ¿Ya? Vamos a decir, vamos a reducir la cantidad de alimentos de 700 toneladas a 300 toneladas. Esta disminución de 400 toneladas indica el costo de oportunidad, ¿no? Lo que estamos dejando de hacer. Pues no, mira, si nos desplazamos del punto A hacia el punto B, quiere decir que estamos dejando de hacer 400 toneladas de alimentos para poder obtener un tanque más. ¿Ya? Ese es el costo de oportunidad. ¿Ok? La nueva combinación sería representada por el punto B, pues, ¿no? El punto B en este caso se dice 300 toneladas de alimentos, 11 tanques. Ya, entonces, el costo de oportunidad son de 400 toneladas desechadas, ¿no? Es decir, las cosas que podrían tenerse como mismos recursos, ¿no? ¿Ya? Profesor, pero ¿qué pasaría? A ver, vamos a ver. ¿Qué pasaría si pasamos del punto B hacia el punto A? Ah, mira, del punto B hacia el punto A, o sea, antes estábamos haciendo 11 tanques y 300 alimentos, ¿no es cierto? Sí, ahora pensamos hacer 10 tanques y 700 alimentos. O sea que estamos dejando de producir un tanque para producir 400 alimentos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es este.
¿Sí? ¿Lo observaron o no? ¿Se han dado cuenta de eso, chicos? ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta de los costos de oportunidad, lo que estamos dejando de hacer. Ahorita vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Bienes desempleados. En el siguiente gráfico se puede observar que cualquier punto por debajo de la curva de posibilidades de producción, por ejemplo, el punto C, aquí está el punto C, ¿ya? Indica que la economía no está utilizando sus recursos escasos, ¿no? Al máximo, pues está en capacidad de producir más de un bien sin disminuir la producción del otro. El crecimiento económico del punto D, aquí mira, está el crecimiento económico, o sea, se ha expandido la curva, ¿ya? Con los recursos disponibles en la tecnología, ya que permitirá mayores niveles de producción. El crecimiento económico se puede considerar como un desplazamiento hacia la derecha de las curvas de posibilidades de producción, pues está representada la actividad o la capacidad productiva de una economía. ¿Se acuerdan? A la derecha, desplazamiento positivo. A la izquierda, desplazamiento negativo. ¿Ok? Entonces, los bienes desempleados, ¿cuáles son? Los productos que no estamos utilizando adecuadamente. O sea, el punto C. Aquí en el punto C existirán los bienes desempleados. ¿Ya? Esto es en cuanto a la parte teórica. Ya vamos a resolver la práctica dirigida. La práctica dirigida, vamos a resolverlo, sí. Ya vamos a resolver, todavía nos falta algo de tiempo. Ya bueno, aunque ya está activo el temático, ya ustedes pueden aprovechar si desean ir abriendo su temático. Ya vamos resolviendo la práctica dirigida, ¿ya? Dice, en la alternativa de elegir al ingresar a la universidad o de ocupar un puesto de trabajo, aplicó el criterio de, mira, aquí estamos diciendo, en el momento de elegir el ingresar a la universidad o trabajar, ¿qué tenemos que aplicar? Un costo de oportunidad, de dedo, costo de oportunidad, ¿ya? Aquí vamos a anotarlo, costo de oportunidad, ¿ok? Dice, el problema de elección se sustenta cuando. ¿Cuándo se sustenta el problema de elección? Cuando tenemos escasos recursos, ¿sí o no? ¿Podemos producir todos los bienes sin restricciones? No. ¿Satisfacción plena de todas las necesidades? No. ¿Existe abundancia de recursos? No. ¿Existe insuficiencia de recursos? Sí. Ahí está. La respuesta es la letra D. ¿Sí? ¿Ya marcaron, chicos? ¿Han marcado la respuesta? ¿Han marcado la respuesta? ¿Sí? ¿Marcaron las respuestas? ¿Sí? Ok, Yanira, muy bien. Pregunta número 3 y la número 4. Vamos a resolver esas dos preguntas. Dice, cuando se decide utilizar un recurso en la producción de un bien, estaremos dejando de producir otros. Entonces, la cantidad de un bien que se tiene que dejar de producir para poder aumentar la producción de otro, ¿qué expresa? Profe, otra vez, fácil, profe, el costo de oportunidad. ¿Sí? Dice, si el gobierno, ¿ya? Si el gobierno, está aquí, perdón. Ahora sí. Dice, si el gobierno decide construir una autopista y en consecuencia se encuentra con que tiene que suspender determinadas construcciones escolares, el costo de las nuevas autopistas puede venir expresado, a ver, dice, el gobierno decide construir autopistas, pero se encuentra con que tiene que suspender la construcción de escolares.
o sea, de colegios, ¿ya? O sea, va a suspender, va a dejar de construir colegios para construir autopistas. El costo de las nuevas autopistas puede venir expresado como la renuncia del número de autopistas por colegios creados. No. El incremento de autopistas por kilómetros de autopistas. No. A y B son correctas. No. El incremento de los colegios por pisos construidos. No. El número de colegios por kilómetros de autopistas. Sí. Esa es. ¿Ya está? Sí. Resolvimos. Pregunta número 5 y 6. ¿Ya? Las 5 y las 6. Vamos a preguntar las 5 y las 6. El costo de oportunidad, ¿qué es? ¿Qué es el costo de oportunidad, chicos? ¿La posibilidad de obtener una cosa? No. ¿Realizar una elección sin decisión? No. ¿La utilización plena de recursos? No. Lo que tiene uno que desprenderse para obtener otra cosa? Sí. Sí, esa es, ¿no? ¿Sí o no, Yanira? Ahí está. El problema, ¿cómo producir? ¿Cómo? ¿Cómo? Es un problema económico, tecnológico o social. ¿Qué tipo de problema es? ¿Cómo producir? ¿Cómo producir? Es un problema tecnológico. Tecnológico. ¿Cómo? El qué producir es un problema económico. ¿Qué producir es un problema económico? ¿Cómo producir es un problema tecnológico? Y para quién producir es un problema social. ¿Ya? Acuérdense eso, ¿eh? Listo. Siguiente. 7 y 8. El concepto de costo de oportunidad pone de manifiesto que, a ver, el concepto del costo de oportunidad pone de manifiesto el problema de escasez o el problema de elección. ¿Mm? A ver qué dicen ustedes, chicos, a ver qué dicen. Francesquita Campo, buenos días. Claro, el problema de elección, pues, ¿no? El problema de elección. ¿Ya? El comportamiento del consumidor es racional. ¿Cuándo? Cuando compra todos aquellos productos que le permiten su ingreso. No. Buenos días, Francesquita. Cuando compra todos los productos que satisfacen sus necesidades corporales. No. Cuando compra solo los productos que han bajado de precio. No. Cuando compra una combinación de bienes que le otorga la máxima satisfacción y considerando su ingreso limitado. Sí, yes. Esa es. Cuando no compra nada por no gastar, dice. Oye, hay personas así, ¿no? No compran nada por no gastar, dice. Qué buena, de verdad. Ahí sí hay personas, ¿no? ¿Ya? Listo. Vamos a la pregunta número 9 y 10. Con eso cerramos. Dice, en una economía, la intervención del Estado es absoluta. ¿En qué economía es absoluta la intervención del Estado? Planificada. Muy bien, Carlita, muy bien. Excelente, excelente. Y la pregunta número 10 dice, ¿cuál de las siguientes interrogantes no comprende a uno de los problemas fundamentales del sistema económico? ¿Cómo producir? Sí. ¿Qué producir? Sí. ¿Cuándo producir? No. Ahí está. Y ese es todo. Ese es todo. Ese es todo, amigos. ¿Ya? Vayan a ver, vamos resolviendo la práctica. Sí, están resolviendo su temático, chicos. Están resolviendo el temático. Mm. Vayan resolviendo el temático, chicos, por favor.